Esta es RCPC Radio, www.rcpc.co, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, para toda Sudamérica. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días compartimos con ustedes una investigación, un tema, para que sea considerado por todos nuestros oyentes, investigadores a lo largo de América Latina y el mundo, con la premisa de no rechazar ni aceptar, sino más bien comprobar. Hoy estamos acompañándoles nuestro compañero Juan Manuel Pombo, Salim Hasir, Daniel Torres y quien les habla, Neil Barrios. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, a través de la señal de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio, www.rcpc.co, la aplicación para teléfonos Android, RCPC Lite, y también estamos en vivo y en directo a través del canal de YouTube de Descubriendo. Un saludo para todos los que se conectan a esta hora por cualquiera de las plataformas que acabamos de mencionar y compartir la temática que tenemos preparada para el día de hoy. Hoy estaremos compartiendo las revelaciones del libro secreto de Juan. Las revelaciones del libro secreto de Juan. En muchas oportunidades y programas de Descubriendo hemos abordado este documento que nos parece muy interesante, muy importante. Hoy vamos a dedicar el programa justamente a este libro. Conoceremos de dónde salió, hace cuánto fue descubierto, cuánto fue escrito, sus características y sobre todo lo que más nos interesa es conocer las revelaciones que contiene. También por qué no fue vinculado en el canon bíblico, porque este libro no aparece en el documento bíblico. Todas estas inquietudes estaremos compartiendo, resolviendo en esta oportunidad. Recuerden que pueden participar escribiéndonos en el chat de la emisora www.rcpc.co o también a través del WhatsApp de la emisora 304-361-5881. 304-361-5881. Y quienes nos están viendo por YouTube, por el canal de Descubriendo, pueden hacerlo también en el chat que aparece en la transmisión. Sean todos bienvenidos a Descubriendo. Saludamos a Juan Manuel. Bienvenido, Juan Manuel, a los micrófonos de Descubriendo. Hola, Neil. Un saludo para ti, para la mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes que ya están aquí en sintonía, ya están reportando sintonía. Y bueno, con este programa esperamos darles nuestra humilde opinión de lo que nosotros hemos estudiado el libro secreto de Juan. Entonces, atentos y también los invitamos a participar de una manera permanente para hacer esto más divertido. ¿Cómo estás, Salim? Bienvenido a Descubriendo. Hola, Neil. Un saludo aquí para la mesa de trabajo y para todos los oyentes y televidentes que nos están viendo a través de YouTube y nos escuchan a través de la página de RCPC. El tema de hoy es muy interesante, nos lo han pedido muchas personas que nos escuchan por, digamos, muchos temas que contiene este libro que aún, pues, muchas doctrinas no han logrado dilucidar. Hoy intentaremos dar algunas bases de conocimiento que nos sirvan a todos. Sean todos bienvenidos a este programa. Bienvenidos, Ali. También está con nosotros por tercera vez ya no autoinvitado, sino invitado, ya siendo parte de la mesa de trabajo de Descubriendo, Daniel Torres. Buenas noches, Neil. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Un tema, como todos los que se hablan aquí los viernes, interesantes, pero hoy tiene un matiz distinto que genera controversia.
genera controversia en el mundo porque los apócrifos no han sido aceptados, dice que carecen de divinidad. Entonces hoy vamos a darle una cara distinta a este apócrifo, el libro secreto de Juan. Claro, muy bien. Bienvenidos todos ustedes, amigos oyentes, a los oyentes fieles de RCPC que se conectan a través de las diferentes plataformas. Bien, hablemos entonces, empecemos compartiendo qué son estos libros, este texto exactamente del libro secreto de Juan. Y para esto tenemos que referirnos a los manuscritos de Nag Hammadi, porque de allí fue donde se encontró este documento, ¿no? Hablemos entonces de los manuscritos de Nag Hammadi. Estos son una colección, amigos oyentes, de textos de los primeros cristianos. Fueron textos de los primeros cristianos descubiertos en el pueblo de Nag Hammadi. Este pueblo está ubicado en Egipto y el descubrimiento de estos textos fue en el año 1945. Se encontraron 13 códices de papiro forrados en cuero, me acordé de Juan, en piel de animal, cuero, y enterrados en unas vasijas selladas que fueron encontradas por campesinos locales. Se dice de manera casual. Estos manuscritos comprenden 52 tratados, también se les conocen como tratados gnósticos. Recordemos que el término gnosis significa conocimiento. Más adelante en el programa vamos a aprender a diferenciar estos textos de conocimiento o gnósticos del movimiento gnóstico, de la filosofía gnóstica que actualmente profesan algunas personas. Pero también 3 obras pertenecientes al Corpus Hermeticum, que tiene que ver con las enseñanzas de Hermes, y una traducción parcial y alterada de la República de Platón. Se cree entonces que los códices forman una biblioteca oculta por los monjes del cercano monasterio de San Pacomio, cuando la posesión de estos escritos fue declarada como una herejía. De ahí en adelante, inmediatamente, el contenido de estos documentos estaría alejado de la tradición religiosa, ¿no? Hasta el sol de hoy. Los códices, que son 13, están escritos en idioma copto, aunque las otras o estas obras eran probablemente traducciones del griego. Probablemente se dice la obra más famosa entre estos manuscritos es el Evangelio de Tomás. De hecho, se han hecho películas donde se hace referencia a versículos y enseñanzas de Jesús en este Evangelio, de lo cual los códices de Nag Hammadi contienen la única copia completa de este Evangelio. Después del descubrimiento de estos apócrifos, se reconoció que fragmentos de estos dichos de Jesús aparecían en manuscritos descubiertos en otra oportunidad y que había citas que aparecían en fuentes cristianas primitivas. Significa que todo esto tiene una fecha de composición de los originales griegos perdidos entre el siglo I y el siglo II. Al parecer, estimados oyentes, desde este momento o de estos siglos data la escritura de estos textos, el siglo I y II después de Cristo, aunque en un tema abierto de discusión, los manuscritos datan del siglo III y hasta también se opina que del siglo IV. Así, los códices de Nag Hammadi se encuentran en la actualidad en el Museo Copto del Cairo, allí en Egipto. Eso es básicamente lo que se encontró. En el primer códice, por ejemplo, encontramos la oración de Pablo, el libro secreto de Santiago, el Evangelio de la Verdad, el Tratado de la Resurrección y el Tratado Tripartito. En el códice número 2 está el libro secreto de Juan, el que hoy vamos a tocar. También está el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, la hipóstasis de Arconte, también sobre el origen del mundo, la exigencia del alma y el libro de Tomás. Así entonces también en el código 3 o el Códice 3 podemos encontrar otra versión del libro secreto de Juan, como lo encontramos también en el Códice 4, el libro secreto de Juan, y de todos estos códices podemos entonces agrupar el libro completo, el libro secreto de Juan, que estaría compuesto por un total de 15 capítulos, que estaremos analizando en estos 2 programas, porque desde hoy anunciamos que vamos a hacer 2 partes en esta investigación para que podamos tocar detalles de las revelaciones que aquí se comparten. Bien, ya conociendo de dónde surgieron en el año 1945 por unos campesinos locales que, entre comillas, por casualidad encontraron unas vasillas enterradas
y dentro estos textos forrados en cuero. Ahora vamos a dirigirnos exactamente a conocer un poco más de lo que enseña el libro secreto de Juan. Pero antes de eso, ¿cómo fue que, estimados oyentes y televidentes, porque estamos viéndonos también a través de YouTube, cómo fue la revelación? ¿Cuál fue el contexto histórico en el que empezó a transmitirse el conocimiento que estaría condensado en esta obra llamada el libro secreto de Juan? Bien, luego de la introducción que haces para contextualizarnos en el momento en que se encuentra este documento y dónde se encontró, es un documento que es tan antiguo como los mismos documentos escritos en el Nuevo Testamento, del documento bíblico. Es decir, tienen aproximadamente 2000 años, quizás un poco menos, puesto que fueron relatos recopilados por los apóstoles. En este caso, del libro secreto de Juan, estamos hablando de Juan el apóstol, no es Juan el Bautista, sino Juan el apóstol, es quien recibe esta revelación. Pero esta revelación sucede, queridos oyentes y televidentes, luego de la muerte y resurrección de Jesús. Una vez él es crucificado, muere y resucita al tercer día, él siguió apareciéndole a los apóstoles, teniendo contacto con ellos durante 11 años más, es decir, él no se fue enseguida. Este dato lo pueden corroborar en otro libro apócrifo que es llamado el Apócrifo de Valentín. Ahí explica los 11 años que él duró hablando con los apóstoles. Entonces, en una de estas revelaciones, ya Juan exiliado a Patmos, esto fue posterior a esa persecución que vivieron los primeros apóstoles, donde prácticamente todos fueron asesinados, Juan recibe esta revelación en su exilio, además del Apocalipsis, que es la que se condensa en estos 15 capítulos que vamos a estar compartiendo con ustedes y que tiene una revelación importantísima. Es un documento que ha sido aislado, como ya nuestro compañero lo decía, del documento bíblico, es decir, del libro oficial, y solamente ha sido estudiado por personas que pues consideran los libros apócrifos como una fuente de información también verídica. Entonces, ese fue el contexto, fue posterior a la muerte y resurrección de Jesús, fue dictado a Juan el apóstol en su exilio y fue un documento que fue revelado y condensado en 15 capítulos, y la idea de este programa es compartir desde nuestra investigación y sobre todo aclarar algunas dudas que se han tenido con este documento. Claro, porque en el ejercicio de compartir conocimientos en el programa, en diferentes temáticas, hemos interactuado con nuestros oyentes y han habido preguntas, inquietudes sobre el significado de varios puntos del libro secreto de Juan. Llama la atención porque fuentes investigativas aseguran que Jesús, después de la crucifixión y la resurrección, mantuvo relación con los apóstoles durante 11 años. Y en este tiempo se entregó gran cantidad de información. Por supuesto, no se habla casi de esto, de la vida de Jesús, se habla más de lo que ocurrió desde sus 30 años hasta la muerte y resurrección. Pero allí, en ese periodo de 11 años, se entregó bastante información y una de ellas es la revelación que le otorga a Juan, el famoso discípulo amado, el evangelista, el que después en la isla de Patmos, como nos explicó nuestro compañero Salín, escribiese la revelación o recibiera la revelación del Apocalipsis. Pero entendemos también, incluso en el documento bíblico hay un evento graficado en el último capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, de un evento, de un hecho sucedido después de la resurrección. ¿Recuerdan de la pesca milagrosa? De los 153 peces que pescaron después de haber salido en la madrugada, en la noche y no pescar nada. Bueno, ese evento ocurrió después de la resurrección. Sí, Juan 21. Juan 21. Entonces, esto para comprender que no solamente fue la enseñanza valiosa que nos entregó Jesús el Cristo, el anciano de los días, como le dice Daniel en el capítulo 7-9, allí durante el periodo anterior a su muerte y en el proceso de la muerte y resurrección, sino que también es muy valioso lo que vamos a rescatar hoy de todo este mensaje. Bueno, además de ese capítulo, del capítulo 21 que habla de la pesca, en el cierre de este capítulo, el capítulo 21 del Evangelio de Juan, en el versículo 25 dice lo siguiente: y hay también otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Con esta pequeña frase o párrafo cierra Juan el apóstol su libro. O sea, quiere decir que hubo muchas otras cosas que no están condensadas en los evangelios
y que muchas de ellas están en libros apócrifos. Claro, entonces es claro que esto que nos necesita nuestro compañero Salim nos demuestra que es mucha la información, además de la que podemos encontrar en el documento bíblico. Esto para entender lo que por mucho tiempo se le ha querido meter a la gente en la cabeza, de que solamente lo que esté allí en la Biblia, ¿no? Pero hay un punto importante que queremos tocar ahora con nuestro compañero Daniel Torres, y es por qué en el canon bíblico, que fue allá en el 325, con la reunión del Concilio de Nicea, donde se estipularon cuáles sí y cuáles no. ¿Por qué el libro secreto de Juan y otros, verdad, no fueron vinculados, Daniel, en este canon? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de una corriente religiosa, ¿sí?, de la cual no acepta el libro secreto de Juan como un libro revelador, como un libro que trae un mensaje. Y parten primeramente de que no son inspirados. ¿Por qué no son inspirados? Según el escritor, cuando uno lee los 39 libros canónicos del Antiguo Testamento, de inmediato resaltan frases que usan con mucha frecuencia, tales como: así dice Jehová, habló Jehová, vino a mí la palabra de Jehová, y Jehová el Señor ha dicho que es así. Hay que tener la claridad de qué personas estamos hablando, ¿no? Ya nosotros aquí en diferentes programas Descubriendo, ¿no? Es algo abierto para los investigadores y conocido por nuestros seguidores, nuestros oyentes, de que, bueno, el antiguo pacto o el Dios de los hebreos, ¿no?, con su nombre Yahvé o Jehová, no equivale y no corresponde al Dios universal o al Dios que vino hablando el mismo Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no estamos hablando de las palabras del autor, sino de que está recibiendo una inspiración divina. Cuando los libros apócrifos, pues dicen las corrientes religiosas que no la tienen. ¿Cómo así? Aquí hay otro caso, que es que no son proféticos. ¿Sí? No son proféticos porque no fueron escritos por profetas o portavoces de Dios. O portavoces reconocidos en aquel entonces como que andaban con el Cristo, ¿no? Exacto, algo así. Bueno, para ser canónico, un libro tenía que haber sido escrito por un profeta reconocido por el pueblo de Dios. Todos los eruditos reconocen que los apócrifos fueron escritos después de la época de Esdras y Malaquías, aproximadamente en el 200 antes de Cristo. Ajá. Y en el 30 antes de Cristo. Ese es el periodo que le llaman el periodo intertestamentario. Exactamente. Es el periodo desde la escritura del último texto del Antiguo Testamento y lo que comenzaría a conformarse como conocimiento del Nuevo Testamento. Bueno, vamos con otra característica. Ese es el periodo de todos estos textos, ¿no? De todos estos documentos. Listo. Otra característica por las cuales no lo catalogan como perteneciente al canon bíblico, que no son inerrantes. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que no hay ninguna equivocación en ellos. ¿Sí? Entonces, como no hay ninguna equivocación, los canónicos sí pertenecen a la Biblia. Ajá. Lo contrario a como lo catalogan los apócrifos. Okay. Es decir, una de las características de las escrituras inspiradas es la inerrancia. Esto significa que están exentas de todo error. Porque fueron inspiradas por Dios. Exactamente. Entonces, estos son conceptos de quienes se constituyeron como los canonizantes. ¿Verdad? Sí. Bueno, última característica para cerrar esta parte. No fueron aceptados por los judíos y los primeros cristianos. Se puede afirmar con toda seguridad que los 39 libros canónicos fueron unánimemente recibidos, como vimos en el texto principal de la Biblia. 5 de ellos fueron discutidos por el Concilio de Yamnia, tema que se habló aquí, para determinar si debían quedar dentro del canon o no. Todos salieron aprobados, judíos y cristianos, católicos romanos y protestantes, todos aceptan los 39 libros. Es decir, que un grupo de hombres está decidiendo la historia capaz. Hicimos un programa que ustedes pueden descargar de la página en audios, donde se estipuló no el canon bíblico que conocemos los occidentales de nuestra Biblia católica cristiana, sino el canon hebreo, y lo que constituiría el número de enseñanzas, el conjunto de enseñanzas que conformarían el judaísmo. Exactamente. Y reitero,
un grupo de hombres decidió esto. En Sino de Judío Yamnia, Exacto. y entendiendo que había una situación manifiesta judía en cuanto al mensaje del Cristo. O sea, una oposición total. Recordemos que en una y más de una oportunidad, el enfrentamiento entre las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas que promulgaban y la forma en que predicaban y vivían los judíos o los principales sacerdotes del judaísmo fue clara, ¿no? De allí que después de la muerte y resurrección del Cristo, en el sínodo judío de Yamnia, que fue en el 90, aproximadamente 90 al 100 después de Cristo, se sustrajeron, se quitaron, se apartaron todos los libros y documentos que tuvieran que ver con la enseñanza de Jesús para el judaísmo, ¿no? Y luego en el concilio de Nicea, pues se hizo lo propio cuando otros hombres, reunidos por el emperador romano Constantino, determinaron bajo las circunstancias y conocimientos que tenían en ese momento cuáles sí y cuáles no, bajo lo que tú nos compartes. Exactamente. Muy bien. Así entonces, amigos oyentes, esas fueron las razones por las cuales, las primeras, recuerden que ustedes pueden ampliar y encontrar más cuáles fueron los motivos. Yo diría y pondría uno muy claro después de leer el documento, ¿no? Estos textos apócrifos, si hablamos del Evangelio de Tomás, como está en el códice, uno de los códices de Nag Hammadi, y el libro secreto de Juan, el leerlos, estudiarlos y comprenderlos, inmediatamente desvalida cualquier intención de organización religiosa alguna. Diría yo entonces que uno de los motivos por los cuales en estos concilios no se vinculó en el canon este tipo de documentos es porque eran demasiado reveladores. Abrían demasiado la visión de un creyente y, por supuesto, no podrían ser sometidos a ningún credo o cualquier culto. Sí, esa básicamente es la razón más de peso, porque acordémonos que el concilio de Nicea, más que todo, fue una estrategia para sumir a una sociedad a ese tipo de enseñanzas para poder controlarla. Entonces, así se mantuvo y vaya que les ha servido mantener esa dispersión de información. Y la responsabilidad que se tiene ahora mismo en este último tiempo es precisamente tratar de adquirir esa información que está dispersa y encontrarle una línea. Y por eso es que la mesa de trabajo pues se ha atrevido a hacer con este libro secreto de Juan una pequeña interpretación en donde también podemos irlo enlazando con otro tipo de estudios, de libros y de profecías. Bien, entonces, pero fíjense que después del concilio o los concilios del sino judío, después el concilio de Nicea y todos estos concilios que han buscado condensar lo que sí y lo que no, lo separan. Y a través del tiempo, en la Edad Media y todo esto, lograron insertar en el pensamiento de la masa religiosa el pensamiento o la creencia de que esos textos eran satánicos, algún tipo de conocimiento que no se debe tocar. Hasta tal punto, se logró tanto que hasta tal punto que hoy están los textos allí. Los textos se pueden conseguir, ¿sí? Pero los creyentes no los tocan. Es decir, el adoctrinamiento fue tal que ya pueden estar frente a ellos que no los van a tocar. Quiero compartir una anécdota que tuve muy puntual con lo que acabas de decir, y es que una vez estaba hablando con un compañero, entonces yo le dije, deberías leer el libro secreto de Juan. Tiene datos muy interesantes porque dan un sentido distinto a lo que fue la verdadera creación. Pero fíjate, yo diría, y bueno, haciendo un paréntesis para que continúes, no tanto distinto, sino complementario. Ahorita lo vamos a descubrir. Bueno, porque es que el Génesis que está en el canon, o sea, es muy incipiente para lo que nos puede dar el libro secreto de Juan. Amplía más. Exactamente. ¿Y qué te dijo el compañero? No leas eso porque te vas a perder. Pero mira, o sea, no hay cosa más linda que perderse. Bajo esa concepción. Bajo esa concepción. Claro, por supuesto. Te vas a perder, cuidado, Daniel. Bueno, vamos con Salim. Salim, vamos a empezar entonces recordando cuál fue el contexto en el que Juan recibió la revelación. O sea, ¿cómo fue este momento? Bueno, vamos a comenzar al grano, ¿no? Con el libro secreto de Juan, más el micrófono, con el primer capítulo, que es donde explica ese momento del contacto de Jesús con Juan. En el primer capítulo comienza así, ¿no? La enseñanza del Salvador y la revelación de los misterios y las cosas escondidas en el silencio, cosas que le enseñó a su discípulo Juan. Un día, cuando Juan, el hermano de Jaime, los hijos de Zebedeo, subió al templo, sucedió que un fariseo llamado
arimaníos, se le acercó y le dijo: ¿Dónde está tu maestro, al que has estado siguiendo? Juan le dijo: ha vuelto al lugar de donde vino. El fariseo le dijo: este nazareno os ha engañado gravemente. Ha llenado, pues, ha llenado vuestros oídos de mentiras, ha cerrado vuestras mentes y os ha apartado de las tradiciones de vuestros padres. Cuando yo, Juan, oí estos comentarios, me alejé del templo en busca de un lugar solitario. Estaba muy triste y dije para mis adentros: ¿cómo fue elegido el Salvador? ¿Por qué fue enviado al mundo por su Padre? ¿Quién es su Padre el que le envió? ¿A qué clase de reino eterno iremos? ¿Por qué? ¿Qué nos decía cuando nos dijo: este reino eterno al que iréis es una copia del imperecedero reino eterno? Mas no nos enseñó qué clase de reino era ese. En el momento en que estaba pensando en esto, he aquí que los cielos se abrieron, toda la creación bajo el cielo se iluminó y el mundo tembló. Tuve miedo, y aquí que vi dentro de la luz un niño de pie a mi lado. Mientras yo miraba, él se volvió como una persona mayor. De nuevo cambió su apariencia y fue como la de un sirviente. No era que hubiese varias personas ante mí, sino que había una figura con varias formas dentro de la luz. Estas formas diferentes se hicieron visibles una después de la otra y aparecieron 3 formas. Él me dijo: Juan, Juan, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿No estás familiarizado con esta figura? Entonces, no seas pusilánime. Yo estoy contigo siempre, yo soy el padre, yo soy la madre, yo soy el vástago. Ahí, dejémoslo allí, porque en este momento Salín nos ha narrado cuál fue el marco, cuál fue el contexto en el cual o por el cual le llegó la información a Juan, el evangelista. Por ahí nos preguntaban cuál era el apóstol, el evangelista. Perdón, recuerden que hay 2 Juanes. El primero que aparece antes de la obra de Jesús, que fue el famoso Juan el Bautista, y luego cuando ya Jesús comienza su labor, comienza a llamar a sus discípulos, y uno de ellos fue Juan, un muchacho joven de los apóstoles. Era muy, muy joven en el momento en que caminó con Jesús. Pero bien, también decirles que si no tienen el documento, pueden entrar aquí en la página rcpc.co, la página de la emisora, van a biblioteca y ahí descargan el libro secreto de Juan. O pueden entrar también a descubriendo.com.co, la página del programa, y también en biblioteca pueden hacer lo mismo. Ahí está el libro secreto de Juan, que lo pueden bajar fácilmente. Bien, entonces ya después de la muerte de Jesús y de la resurrección, de la posterior resurrección, Juan estaba reflexionando, ¿no? Y cuando estaba reflexionando, dice que estaba en el contexto del entorno del templo, ¿no? Sí. Se le acercó un judío llamado Animaníos, este nombre de este personaje, y comenzó a cuestionarlo, ¿no? Le comenzó a cuestionar: ¿dónde está tu maestro al que has estado siguiendo? ¿Sí? Has vuelto al lugar donde vino, le contestó. Este nazareno os ha engañado gravemente, ha llenado vuestros oídos de mentiras, ha cerrado vuestras mentes y os ha apartado de las tradiciones de vuestros padres, es decir, de la tradición judía. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nos corrobora que el mensaje de Cristo fue muy distinto a la tradición religiosa del judaísmo. Por lo tanto, del Dios predicado por el judaísmo. Claro. ¿Verdad? Para aquellos que defienden de que es el mismo. No, cuando el judío, el fariseo, se le acerca cuestionando a Juan, le está diciendo: este personaje te alejó de la tradición, de los conocimientos, de las leyes, Moisés, todo esto. Y allí es donde Juan se sintió pues atacado e inconforme porque seguramente surgieron muchas dudas en él, ¿verdad? Le hizo que surgieran dudas y él se comenzó a hacer preguntas. Y aquí me parece muy importante algo porque inmediatamente podemos ir desarrollando la interpretación en el sentido de que la duda nos puede llegar a generar preguntas. Y en la medida en que comencemos a buscar preguntas, necesariamente tendrán que aparecer las respuestas. Una duda nunca tendrá que ser o servir para alejarme de una cuestión. Por el contrario, la duda siempre tendrá que ayudarme a inclinarme a encontrar respuestas sobre la cuestión. Y fíjese que una vez él se comenzó a hacer las preguntas, apareció el Salvador. Y apareció en 3 formas. Sí, dice que la primera forma
en que apareció fue la forma como de un niño. Luego parecía ya una persona mayor y luego como la forma de un sirviente. Esas fueron las tres formas que Juan relata en el momento que se le aparece el vástago. Sin embargo, Jesús le explica que son las tres formas. Sí, le dice que yo soy el Padre, yo soy la Madre y yo soy el vástago. Está hablando de tres fuerzas. Bien, entonces no se le apareció en forma de Jesús. No. No, en la imagen, porque en la imagen que tenemos, pues lo que nos ha mostrado, pues digamos que las películas o las imágenes religiosas de la figura de Jesús. Entonces, en esta condición, quien se le aparece no es en la forma mental que tenemos la imagen de Jesús, ¿no? Obviamente. Estamos hablando de que la figura que se le apareció, el personaje que se le apareció diciendo que es el vástago, dice yo soy el vástago también, se le apareció en tres formas, pero ahí hay una condición, porque esas tres formas, como dice aquí, no es que sean tres personas distintas. O sea, era una sola presencia, solo que contenía tres fuerzas que ahora más abajo las vamos a desarrollar. Él dice, cuando ya comienza a explicarle qué es lo que estaba viendo, le dice, yo soy el Padre, yo soy la Madre, yo soy el vástago. Sí. Entonces aparecen las tres fuerzas de lo que los seres humanos conocimos a través de las religiones como la Santísima Trinidad. Sin embargo, la Santísima Trinidad está un poco alejada o bastante alejada del verdadero principio o fuerzas originales, porque aquí explica el Salvador, quien le aparece a Juan, yo soy el Padre, él, yo soy la Madre, ella, y yo soy el vástago, el Hijo. Significa entonces que la Trinidad que nos enseñan dentro de la Iglesia Católica carece de una fuerza, y es ella, ¿verdad? Porque estamos hablando de él, Dios, de él, Santo Espíritu, y el Hijo, tres fuerzas, allí él. Mientras que originalmente, y el libro secreto de Juan en esta revelación, nos ayuda a comprender el verdadero principio, el Padre, la Madre y el vástago. Sí, voy a cerrar entonces el primer capítulo. Él le dice, yo soy el Padre, yo soy la Madre, yo soy el vástago. Yo soy el incorruptible y el inmaculado. Los tres en uno, ¿no? Sí. He venido a hablarte de lo que es, lo que era y lo que ha de venir, para que comprendas lo que es invisible y lo que es visible, y para enseñarte sobre la humanidad perfecta. Alza pues ahora tu cabeza para que comprendas las cosas que te diré hoy y para que puedas relatar esas cosas a tus amigos espirituales, que son de la raza inconmovible de la humanidad perfecta. Excelente, me parece importante porque la revelación que comienza a entregarle de ahí en adelante tiene un propósito, no solamente revelársela a él, sino para que él la pueda relatar a tus amigos espirituales, como dice aquí, y dice también que esos amigos espirituales son de la raza inconmovible de la humanidad perfecta. Sí. Me hace entender varias cosas al tiempo, ¿no? Cuando se hace un contacto de esta característica, es para que el mensaje recibido sea conocido por muchos seres humanos. De tal manera que si nos damos cuenta, si se ha cumplido esto, ¿qué podríamos decir? ¿Qué porcentaje de cristianos y personas que conocen del Cristo conocen de este mensaje? O por lo menos, o si conocen, que lo consideren como válido. Muy pocos. Pero no lo consideran válido porque no lo quieren simplemente, sino porque fueron enseñados para rechazarlo. Sí. Es decir, que quienes se encargaron de que la humanidad en su inconsciencia o inocencia rechazaran este mensaje o esta revelación, tienen una culpa, una responsabilidad tremenda ante la ley que reveló el mensaje y sus futuras consecuencias. Sí, porque también el tipo de mensaje que él vino a revelar es trascendental, porque dice, he venido a hablarle de lo que es, lo que era y lo que ha de venir. Entonces hay un contexto, hay un tipo de información que servirá para complementar otro tipo de información. Claro, entonces del que a nosotros tenemos cuando acceso. Él dice que va a revelar lo que era, lo que es y lo que ha de venir, está hablando de un origen. Claro. Esta revelación del libro secreto de Juan nos va a hablar de un origen, nos va a hablar de una identidad, de una hora, y nos va a hablar de una proyección o de un propósito hacia futuro como raza, como humanidad, ¿verdad? Dentro del concierto universal. Es decir, nos va a sacar la revelación de este contexto temporal en el que estamos viviendo y nos va a llevar a una condición superior. Es importantísimo, de acuerdo a esto, otro punto que a mí poderosamente me llama la atención. Cuando él dice que tienes que entregarle esta revelación a tus amigos espirituales, dice quiénes son.
Dice, los de la raza inconmovible y de la humanidad perfecta, haciéndome a mí darme cuenta de que esa revelación llegaría y sería escuchada por la creación del Padre Altísimo, entendiendo que aquí en el planeta Tierra, después de la invasión, hay una creación que se desvió y que para ellos no es la revelación. Es decir, como Jesús dijo, el que es de mi Padre, la voz de mi Padre, oye. Es decir, las revelaciones están destinadas para los hombres que tengan dentro de sí la misma esencia de creación del reino que él comenzó a relatar ahí. Y es aquí cuando nosotros podemos enlazar esta información con la que, por ejemplo, tenemos en Apocalipsis cuando habla sobre los 144,000, porque es a una casta de hombres o a una raza a quien va dirigido el mensaje, y esa raza es la que tiene la responsabilidad y la preparación por encarnaciones de asumir todo este proceso del conocimiento, claro, para de alguna manera dar a conocer todo el proceso de expiación. O sea, cuando te refieres a razas, te hablan de una raza espiritual, Sí, para no caer en la creencia de pronto que es una raza de extraterrestre, alguna nación una cosa así. o de algún color, no. Una raza espiritual, es una condición espiritual que aquí le llaman los de la raza inconmovible de la humanidad perfecta. Para ellos es la revelación que tiene que ser transmitido en un momento. Ahora, vamos a unir esto que acabamos de escuchar con que fue descubierto por casualidad en 1947. En 1946, 45. Diciembre del 45, en Nag Hammadi, un pueblo en Egipto, y por unos campesinos. Es decir, fue una acción completamente inesperada. Pero si nos ponemos a analizar bien, programada en el tiempo, ¿verdad? Es decir, la humanidad tendría derecho a descubrir la información que tendría que tener en revelación para este momento. Caso parecido al que ocurrió en la investigación que tú estabas haciendo con los textos de Qumran, que se encontraron en 1946, 47, 2 años después. 2 años después. Entonces, estos dos descubrimientos, los de Nag Hammadi y los del Mar Muerto, representaron una revelación importantísima para comprender el mensaje y revelación de este tiempo. Esto no fue por casualidad. Hablemos entonces de un fenómeno, de algo que vamos a llamarle las cápsulas de tiempo y espacio. Sí, esas cápsulas que se abren cuando la humanidad se encuentre en una condición óptima, propicia para entender cierta codificación. Algo parecido, Salim, es lo que tú has venido enseñando en tu canal Flecha Antigua, cuando hablamos de otra cápsula tiempo-espacio que se abrió, que son las... Sí, la de los Waymakers. Sí, hay un audio, un video que les recomiendo que se llama el plan de los Waymakers. Está en el canal de Flecha Antigua. Una entrevista radial, y ahí explicamos ampliamente el tema que tú estás tocando de las cápsulas. Son dimensiones que se abren en el momento que la humanidad espiritualmente y mentalmente está lista para entrar a comprender esa dimensión. Y complemento esta información porque la profecía de los 9 tiempos que fue otorgada a la humanidad al contacto Enrique Castillo, sí, a través de los mensajeros de las Pléyades, dio a conocer un plan de cumplimiento enmarcado en 9 tiempos que empezarían en 1946. ¿Sí? Sí. Al parecer, el 45, el 46, el 47 y el 48 fueron años muy importantes para el desenlace de acontecimientos claves en el despertar y resurrección de la humanidad, y también en el otro plan, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en el 48 que se conforma el Estado de Israel en Palestina, del cual también hicimos aquí un programa en vivo. Pero allí encaja perfectamente entonces por qué esa cápsula de conocimientos tenía que abrirse en el 45. Sí. Y 2 años más en el Mar Muerto. Sí, además de que fueron años ya en el contexto mundial de guerra, ¿no? Entonces, mientras se libraba esas batallas o esos enfrentamientos bélicos. Había terminado la Segunda Guerra Mundial. Acababa de terminar en el 45, y por otro lado se abrió una cápsula de tiempo que impulsaría espiritualmente a la humanidad. Entonces el libro secreto de Juan es una de ellas. Ahora, lo que llama la atención dentro del capítulo 1, cuando habla de la humanidad, dice: te hablaré de la humanidad perfecta, te enseñaré, dice, para enseñarte sobre la humanidad perfecta. Aquí también nos prepara la introducción de este libro, para que comprendamos que hubo una humanidad perfecta, o existe una humanidad perfecta. Antes que nosotros. Exacto. Entonces, ya aquí la introducción nos prepara para esa revelación, porque acuérdense que vamos a tocar las revelaciones del libro secreto de Juan, y esta es una.
cuál es esa humanidad perfecta, dónde está y ¿Cuáles son sus condiciones. Exacto. Características. Entonces, bueno, una vez culmina ese primer capítulo, ojalá que los oyentes tengan Lo a la tengan mano. ahí, lo tengan a la Claro, mano, por supuesto. Y enseguida arranca el capítulo 2 y aquí Juan relata: cuando le pregunté si podría comprender esto, él me dijo. Entonces aquí comienza la revelación del vástago. Del vástago, sí. El uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos. El uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura, que ningún ojo puede ver. Es el espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. Es inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable, toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente. Es inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. No es que forme parte de la perfección o de la bienaventuranza o de la divinidad. Es mucho más grande. No es corpóreo ni incorpóreo. No es grande ni pequeño. Es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen. Es mucho más grande. No es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producido una vez por otra cosa. No le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior alza la vista hacia el primero en su luz, porque el perfecto es majestuoso, es puro e inconmensurablemente grande. Es el mundo que da mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y la redención, la misericordia y redención y la gracia que da gracia. No es que sea realmente así, sino que da luz inconmensurable e incomprensible. Pero ¿qué debo deciros sobre él? Su reino eterno es imperecedero, es tranquilo, es silencioso, está en reposo y está ante todo. Es la cabeza de todos los mundos y los sostiene por medio de su bondad. Sin embargo, no sabríamos, no comprenderíamos lo que es inconmensurable de no ser por uno que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas. El Cristo. Exactamente. Impresionante, ¿no? Esto que acabamos de relatar, que acaba de leer nuestro compañero Salim, nos acerca y nos hace comprender realmente al Padre Altísimo. Y comenzamos a decirle el Padre Altísimo porque el mismo libro secreto de Juan nos advierte que no es igual un Dios porque es más grande que un Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué interpreto yo con esto, muchachos? Es que cuando hablamos de los dioses, estamos refiriéndonos a los personajes que se hicieron pasar como gobernantes o los que guiaban los pueblos de la antigüedad, los dioses. Es decir, que si nosotros hablamos de Yahvé, hemos hecho muchos programas aquí, ¿podríamos considerarlo un dios? Bajo este contexto, bajo este contexto, sí. Sí, claro. Sí. Claro, porque el libro secreto de Juan está diciendo, él es más grande que un dios. Claro, porque es que quienes se proclaman dioses fueron los que llegan aquí, los caídos hace miles de años. Son los que se autodenominan y los que se ponen ese título, dioses. Entonces, son posteriores. Son posteriores. Entonces, uno tiene la referencia del Dios o de Dios por lo que desde ese momento a la humanidad se le enseñó a creer. Pero si hablamos de la fuerza suprema, como lo dice el mismo libro secreto de Juan, aún es incomprensible. Claro, nosotros, los seres humanos, hemos adorado lo que llamamos Dios, que es la figura distorsionada
de la vida y de la verdad. Es decir, que la humanidad, en la medida que comprenda estas revelaciones, se acercará mucho más al verdadero creador, que es mucho más grande. Por eso hacía la pregunta, porque ahí ocurre un conflicto en nosotros, porque inmediatamente asociamos a Dios, la palabra Dios, con el creador. ¿Bien? Ok. Entonces, cuando hablamos de Brahma, de Shiva, de Vishnu o de Amón o de cualquiera de estos personajes que se autoproclamaron dioses, ¿sí? Es un término que ellos mismos se adjudicaron ante sus creyentes. Personajes de la rebelión que se pasaron aquí por el Altísimo, como también lo revela Isaías. Sin embargo, aquí estamos hablando es del Padre Altísimo. Y aquí hay muchas cosas que podríamos complementar. Por eso decía que el documento bíblico se queda corto, pero también nos ayuda a comprender, si leemos esto bien, de la veracidad de la revelación. Cuando el apócrifo dice, es la luz pura que ningún ojo puede ver, así lo dice Santiago también. Sí. El que mora en la luz inaccesible que ningún ojo puede ver, así lo menciona Santiago en el documento bíblico. O también cuando en la primera de Juan se dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y dice, y él era la vida y la luz de los hombres. Es decir, que hay varios evangelios que nos ayudan a comprender que lo que está aquí hace parte de la verdad y lo que está aquí complementa lo que está en los evangelios. Caso contrario que ocurre en el Éxodo, donde se narra y se dice que Jehová habitaría en la oscuridad. Ahí queda desnudo seguido. Totalmente. Hay otro documento que recomiendo, que podemos recomendar, amigos, y es un texto de la revelación de los Windmaker que se conoce como Mi Mensaje Central. Es un documento que nos ayuda a complementar y a comprender este Padre Altísimo, que en estos primeros capítulos, el capítulo 2 del libro secreto de Juan, se menciona el ilimitable, el perfecto, el insondable, el inconmensurable, el inexpresable. Y otra cosa importante aquí es que dice que él no necesita de nada. Ahora, también cabe resaltar que nosotros lo que estamos estudiando, el libro secreto de Juan, nosotros conocemos la creación después o lo que es el Adán, lo que es el Dios que se hizo pasar por el Dios verdadero. Entonces el libro secreto de Juan nos está dando la visión anterior a eso. Entonces tenemos que tener esa visión clara para que cuando empecemos ya a desarrollar todo el libro secreto de Juan, tengamos ya la visión completa de todo el panorama. Una de las recomendaciones que les haría a los amigos oyentes es que se hagan un cuadrito, ¿no? Una hoja de papel, toman una hoja de papel y ustedes comienzan a dibujar o a escribir desde el principio original, que es lo que estamos narrando ahora, sí. Y vamos a comenzar a narrar toda la revelación del libro y vamos a contar una historia, porque el libro secreto de Juan cuenta una historia cargada de símbolos. Sí. Por eso es que queremos hacer esto acá, porque si es una historia cargada de símbolos, los símbolos nos invitan a interpretar y a entender muy bien. Y eso lo vamos a hacer con base a lo que pues, hemos descubierto nosotros acá. No necesariamente es la verdad. Podría servirle a muchos de ustedes para complementar lo que ustedes tienen. Claro. Sigamos. Mira, hay un comentario, un oyente que quisiera darle cabida porque me parece importante. Aquí desde el YouTube, Miguel Ángel Argüello, él nos pregunta sobre qué tan exacta es la traducción, que es uno de los puntos que muchas personas se cuestionan sobre las traducciones de algunos libros, en este caso el libro secreto de Juan. Bueno, evidentemente esta es una traducción al español, sabemos que el libro original no estaba en este idioma y se sabe que en las traducciones hay cambios, digamos que en la semántica, en la semiótica, bueno, en todo este tema. Sin embargo, aquí la invitación, porque ya hemos tocado el tema de las traducciones, sobre todo el documento bíblico, cuando hablamos de Mauro Biglino, ahí explicamos y compartimos esa investigación que nos puede servir de base. Sin embargo, aquí la invitación es a que prestemos atención inicialmente al mensaje y a lo que revela, porque lo que revela el libro secreto de Juan, yo diría que está por encima de la traducción y de la semiótica. Es decir, vemos en términos que si ahí dice Dios, que si dice Padre, que si en hebreo decía tal cosa. No, eso en este momento no es lo importante. Lo importante es que el libro secreto de Juan nos va a revelar que existen tres fuerzas originarias de la creación. Hay otro punto importante para comprender esto, y es una de las cosas que tradicionalmente los seres humanos no hemos podido hacer por la fragmentación que ha sufrido el conocimiento. Es decir, cuando usted lee el libro secreto de Juan, y acabamos de hacer un ejercicio, tome el libro secreto de Juan que fue descubierto en 1945.
que fue escrito pues, en el periodo intertestamentario. Pero si usted toma la revelación entregada en los Windmakers de mi mensaje central, la lee y lee el libro secreto de Juan y lee el Evangelio de Juan y lee el Evangelio de la carta de Santiago, usted va a comenzar a cruzar información. Y esa parte es muy importante. Sí, también. Esa parte a mí me parece muy importante que los oyentes y los televidentes de Descubriendo consideren. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de la manipulación genética del Adán, que aquí hemos hecho programas, ahí siempre hay una cuestión y una interrogante y un señalamiento en el video que hemos hecho al respecto. Recuerden que ya hablamos del Adán como no un hombre, sino una humanidad. Y esto estamos haciéndolo por la pregunta de Miguel. Sí. Pero es el lugar para comenzar a dejar dentro de toda esta entrega de conocimientos unas bases que nos puedan ayudar para comprender. Porque lo que queremos en esta búsqueda es comprender, no llenarnos de conocimientos sin comprenderlos. Entonces, allí encontramos una condición en la que se van cruzando información. El libro secreto de Juan, al leernos, nos deja a nosotros unas visiones que las tenemos allí. Leemos otro documento y encontramos otras visiones. Encontramos otro conocimiento y hay unas. Entonces, cuando comenzamos a tener todo este contexto, lo comprendemos. Entonces decimos, Adán no fue un hombre, sino una humanidad. Y cuando hay la manipulación de la costilla, entonces, simbólicamente, y en ese proceso de la ciencia del símbolo, entendemos la tercera costilla que desaparece. Y entonces ya no es ADAN, sino es ADN. Ya no es ADAN, sino es ADN. Entonces, inmediatamente surge la pregunta, bueno, es que ADN, eso traduce diferente en hebreo. Bien, entonces no se trata de eso en el momento, solo que si usted investiga, y hemos hecho recurso de esto, por ejemplo, lo que Sitchin y otros investigadores de los Anunnakis dicen, que hubo una manipulación genética del hombre. Y usted lee e investiga eso y lee el documento bíblico, entiende que en medio de los símbolos está diciendo lo mismo. Y usted tiene que ser capaz de entender lo que en símbolos se guarda encifrado. Porque es la manera inteligente en que el mensaje fue encriptado. A la razón no tiene interpretación. Es la forma de cuidar el mensaje. Recuerde, amigo oyente, que está usted allí o que nos está viendo, nosotros vivimos en un planeta invadido por una fuerza que se ha caracterizado por tergiversar el conocimiento de la luz. ¿Cómo ha hecho la luz? La ley del Padre Altísimo para protegerlo. Fue encriptado bajo la condición de inteligencia suprema mayor que usted se pueda encontrar. Y esos símbolos, a la razón, que es la condición natural del ser humano, o la razón manipulada del ser humano por todas las filosofías, religiones y cuánta cosa, no le permite ver. Entonces se queda en la razón pensando en que si dice padre o ADN o DN o no sé qué, y ahí se quedó. ¿Me he hecho entender? Sí, claro. Tú al principio decías algo clave, que los cuestionamientos muchas veces a nosotros nos llevan a ponernos en una mejor posición, a seguir investigando o a escudriñar. Sin embargo, también con los cuestionamientos nos podemos quedar ahí, que es lo que tú estás diciendo. Empezamos a razonar que, bueno, la traducción, empezamos a razonar sobre otro tipo de paradigmas mentales que nosotros tenemos, y lo que hacemos es alejarnos de la información, y lo que debemos tener en cuenta es que esto es una... Exacto, y debemos tener en cuenta que esto es una guerra, que la información la debemos ir armando como un rompecabezas. Hay una pieza por un lado y hay otra por el otro, por lo cual no nos podemos negar a la información que esté en el mundo. Cabe aclarar que también hay que saber enlazarla, que es el ejemplo que tú nos estás colocando. Que es el trabajo más complejo. Sí. Ahora, fíjate, en ese sentido también, a la razón, hemos procurado entregar investigaciones que satisfagan la razón. Sí. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el programa que hicimos con Biglino. Sí. Biglino, ¿qué nos dice? Hombre, yo traducí eso. Y ahí no dice Dios ni el Padre de esos son unos Elohim, y los Elohim son gente que vino. ¿Sí? Entonces, hay también documentos que nos sirven para satisfacer, para fortalecer en el proceso de investigación lo que mental o intelectualmente necesitamos. Pero no solamente con eso se llega a la verdad. ¿Verdad? Hay que ser capaces de decodificar, de interpretar
con un código inteligente espiritual que contienen los de la raza inconmovible en este tiempo para abrir lo que está sellado. Y aquí es donde ocurre algo maravilloso para la luz y terrorífico para las tinieblas. Ya dije que vivimos en un mundo invadido, ¿verdad? Y es que se necesita una condición especial para lograr tener acceso a los misterios. Y fue la forma de blindar el mensaje ante las fuerzas negativas que siempre lo han querido manipular y obtener, ¿verdad? Porque también lo quieren obtener para con él manipular. Así que, amigo oyente, es necesario condiciones. Y esas condiciones se van desarrollando en la medida en que nos limpiemos. Fíjate todo este plan, ¿no? Es como una nave que si la quieres tripular tienes que tener unas condiciones. Y las condiciones, más que técnicas, son espirituales. En las medidas que las desarrolles, las revelaciones comienzan a ser para ti. Y es lo que queremos dejar para Miguel y para todos los oyentes que de alguna manera iniciaron este proceso de búsqueda, que no solamente es con esa condición, sino con el espíritu. Y eso del espíritu no es de la famosa espiritualidad que nos han enseñado, sino de esa memoria que se activa como código mutante inteligente. Bueno, pasamos una vez el documento del libro secreto de Juan, nos tocó esa primera fuerza, lo que hemos llamado el Padre, como se le llama aquí, el Padre de todo. Arranca el tercer capítulo. Y este es muy interesante porque ya habla de la fuerza complementaria, la fuerza aquella que con la Trinidad de la Iglesia Católica se ha negado. Entonces dice así: porque el perfecto se contempla a sí mismo en la luz que lo rodea. Este es el manantial del agua de vida que produce todos los mundos de todas las clases. El perfecto contempla su imagen, la ve en el manantial del espíritu y se enamora del agua luminosa. Este es el manantial de agua pura, luminosa que rodea al perfecto. Es el pensamiento hecho activo y la que apareció en presencia del Padre en luz brillante salió. Ella es el primer poder. Ella precedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Su luz se parece a la luz del Padre como el poder perfecto. Ella es la imagen del perfecto e invisible Espíritu Virgen. Ella es el primer poder, la gloria, bárbelo, la gloria perfecta entre los mundos, la gloria emergente. Ella glorificó y alabó al Espíritu Virgen porque había salido a través del Espíritu. Ella es el primer pensamiento, la imagen del Espíritu. Ella se convirtió en el vientre universal porque ella lo procede todo. El Padre común, la primera humanidad, el Espíritu Santo, el varón triple, el poder triple, el andrógeno con tres nombres, el reino eterno entre los seres invisibles, el primero en salir. Bárbelo pidió al Espíritu Virgen. Vamos a darlo ahí. Ah, sí, porque aquí comienza otro proceso, pero ahí tenemos que hablar entonces de el surgimiento. Sí, ahí la descripción que intenta hacer de esa segunda fuerza que surge una vez del mismo padre, ¿no? No podemos verlo como algo separado, ajeno, claro, sino que es del mismo Padre, porque dice, es el pensamiento hecho activo del Padre, sí, y la que apareció en presencia del Padre en luz brillante salió. Es decir, que contiene esa nueva aparición, la misma luz brillante, es decir, ese mismo verbo del cual pues se habló del Padre Altísimo. Ella es el primer poder. Fíjate, y acá la fuerza ella es la segundona, ¿no? Ella es el primer poder ¿de quién? De él, Padre, claro, del Padre Altísimo. Ella precedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Así que si vamos a hablar de ella, es el pensamiento anterior de toda la creación. Su luz se parece a la luz del Padre como el poder perfecto. Ella es la imagen del perfecto e invisible Espíritu Virgen. Aquí hay algo también importante que me parece resaltar. Dice que es el pensamiento hecho activo. Si nosotros analizamos esa pequeña frase, nos damos cuenta que el pensamiento en su estado original es capaz de crear ley, es capaz de crear cosas para propagar la vida. Sin embargo, si nosotros nos vamos al pensamiento que tenemos como humanidad, vemos que el ataque de la otra fuerza es directamente a nuestro pensamiento, porque precisamente impide que pensemos en esa
esa imagen perfecta, que pensemos en base a esa condición primogenia y tengamos este pensamiento cargado y pesado de vanidad, de bajo, etc. O sea, atacar el pensamiento anterior es atacarla a ella. La creación en La general. creación, porque recuerden, no podemos separar el pensamiento, el padre de ella, que el mismo libro secreto de Juan nos dice que se llama o es referida como Bárbelo, ¿no? Bárbelo, ya lo mencionó, ¿cierto? Bárbelo, y también lo menciona como el Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo. ¿Por qué se le denomina el Espíritu Santo? Bueno, porque viene del perfecto, del perfecto y del Espíritu Virgen. ¿Sí? Es el Espíritu Santo, refiriéndose a la perfección en ese momento. Bien, otra cosa que dice aquí, y le hago la pregunta a los oyentes también para que vayamos reflexionando, lo llama también la primera humanidad. La primera humanidad, está hablándose de el Padre y de Bárbelo, la primera humanidad. Ahora, esto nos sirve para comprender que cuando se menciona en el libro secreto de Juan el término de humanidad, nosotros tenemos un concepto sobre lo que es una humanidad, ¿verdad? La humanidad, ¿qué es para nosotros? Pues los seres humanos conformamos una humanidad. Con dos brazos, dos piernas. Con brazos, con dos piernas. Pero aquí nos está enseñando a comprender que el concepto, que cuando se refiere a la humanidad, esto tiene muchas dimensiones. Y la primera de ellas fue lo que hasta el momento hemos narrado. Además de que, bueno, es la primera humanidad y además se denomina y se convirtió en el vientre universal. Es decir, que se expande o es la responsable de la creación, de que la creación subsista y continúe, porque es el vientre universal. Miren, voy a hacer un cuestionamiento acá para que aprendamos o sintamos la necesidad de llevar nuestro pensamiento a otros niveles, ¿no? Si hablamos de los soles como esos astros que con su energía, que con su fuerza, que con su luz, preñan de vida a los planetas, porque ya sabemos que este no es el único, sino que hay muchos llenos de vida, entonces entendemos que estos conforman una humanidad. Cuando vemos las estrellas, que son soles en el vastísimo universo, amigos oyentes, estamos hablando de humanidades. Pero esas humanidades, ¿en qué dimensión? Pues las solares, ¿no? Sí. La de los logos soles, bien, las humanidades. Para que nos vayamos más allá y dejemos de creer que humanidades solamente es como nos vemos nosotros acá. Sí, el término humanidad es una, digamos que es un modelo, un arquetipo en la cual la creación se manifiesta, porque es que el humano, digamos que es aquí, ¿no? A nivel del planeta Tierra, en el planeta en que estamos, pues con la condición de cuerpo y todo esto. Cuando hablamos ya de humanidades o del hombre universal, son otras dimensiones. Allá no hay cuerpo físico, son otras características. Entonces el libro secreto de Juan nos invita a eso que tú decías, ¿no? A que ese término lo llevemos a una dimensión universal, que es el real contexto que tiene. Entonces los soles, uno ve las estrellas en las noches, son humanidades, no solo de cuerpo como nosotros, sino en dimensiones de luz, en el caso de los soles. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a darle espacio a los oyentes que están conectados en las diferentes plataformas. Quiero decir, por ejemplo, en el chat de rcpc.co, donde, por ejemplo, está Carlos Centeno, que está escuchándonos desde Costa Rica. Un fuerte abrazo para él. También nos escucha Ilona, que está escuchándonos desde la ciudad de Cartagena, aquí en Colombia. Nancy Bracho nos dice buenas noches, oyéndoles y escribiéndoles desde Venezuela. Reciben un gran abrazo fraterno. Gracias por su programa, Nancy Bracho. Un fuerte abrazo, Nancy. Vayamos a otras plataformas. Si tienen ustedes el chat de YouTube, donde los oyentes también nos están viendo, por supuesto, y nos escriben. Sí, aquí, bueno, hay bastantes mensajes que llegan. Está Félix Ramírez desde Ecuador saludándonos. Laura Giselle Ángel Manzano también desde Ecuador. Rui Duarte Andrade desde Portugal nos saluda. También está Brainer Prince, nos está saludando. Patricia Segura desde Costa Rica. Está Frankie desde Puerto Rico. Rebeca Molina desde Quito, Ecuador. Bastantes personas desde Ecuador. María Sánchez nos saluda desde República Dominicana. Ivette Beltrán desde Tijuana, México. Está Alex Cruz, Alessandra Aracri. También nos envía saludos.
A ver, ¿quién más está por aquí? Julio Serrano, él está en Colombia. Está también Ireye Sega, también nos envía saludos. José Hernández dice que nos está escuchando desde el gym. Está el hombre ahí haciendo ejercicio. Nos está escuchando. Del gimnasio. Sí. Carlos Centeno también nos saluda. Él está en Costa Rica. Miguel Ángel Argüello nos da las buenas noches. Baltasar Roca. Frank Díaz desde Chile. Carlos Yance también. Edgar Morales desde Los Ángeles, California. Está también Jorge William Ospina. Él nos envía saludos desde Pereira. Está en sintonía también. Leo Ramírez, Gladys Girón, Uber del Puerto también nos saluda. José Gómez, Edgar Andrade. Bueno, ahí bastantes personas conectadas, más de 120 personas en el YouTube. Claro, Saludos excelente. para todos. Saludamos también a Alberto Gorgona, que nos escribe en el WhatsApp. Alberto Gorgona, también nos escribe Elizabeth, está en Chile. Hola, aquí ya conectados con 2 horas y media de diferencia. Un fuerte abrazo para ella que está en sintonía. También los compañeros que están unidos o agrupados en el grupo de WhatsApp de oyentes fieles de RCPC están reportando sintonía, como José Ribardo de los Estados Unidos, Joaquín desde Argentina, también está Ronald desde la ciudad de Barranquilla, un fuerte abrazo para él, que nos está compartiendo también la información en el WhatsApp. También está reportando Omaira Gallegos, un fuerte abrazo para ella, Alberto Cano, José Luis desde Ecuador y Luciano desde la ciudad o desde Chile. Mejor también Maffer, que está aquí en Barranquilla. Buenas noches, un saludo de corazón. Luis Carlos también está en sintonía. Bien, ahí están todos nuestros oyentes. Y aprovechando y saludando a todos los oyentes que esta vez pues se conectaron a través de el YouTube. Hemos venido haciendo la transmisión habitual a través de rcpc.co, la página de la emisora, siempre va a ser por allí, la aplicación para teléfonos Android, RCPC Live, y lo hemos venido haciendo por el Facebook Live, pero hoy quisimos hacer la transmisión en vivo por el canal de Descubriendo para que los oyentes, para que los seguidores, que ya suman 48,000, puedan recibir la notificación de que estamos haciendo el programa en vivo, sobre todo porque sabemos que este programa tiene una connotación muy especial, de verdad que sí, y hemos querido hacer, digamos, un marco un tanto distinto para transmitirlo, ¿verdad? Ahora, sigamos después de hablar de Bárbelo, Y el del Santo vástago. Espíritu y viene el vástago, ¿verdad? Hablemos de la tercera fuerza. Bueno, vamos al capítulo 4 del libro secreto de Juan, que inicia así. El Padre penetró a Bárbelo con una mirada, con la luz pura, brillante, que rodea al espíritu invisible. Bárbelo concibió, y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido, y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. El Espíritu Virgen invisible se alegró de la luz que fue producida, que salió primero del primer poder, el pensamiento anterior o Bárbelo. Pero recordemos que el pensamiento anterior del todo es Bárbelo, pensamiento del Padre, ¿no? Sí, por En eso, él, en ella. por eso lo dice O ella en él. pensamiento anterior o Bárbelo. Bárbelo, que es el mismo Santo Espíritu, o ella. Sí, es lo mismo. Continúa. Bueno, el Padre la ungió de bondad hasta que fue perfecta. Esa luz que fue producida después que el Padre penetró a Bárbelo concibiendo, ¿no? Esa luz pura y perfecta y completamente buena. Pues el Padre la ungió con la bondad del Espíritu invisible. El vástago estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento. Cuando el vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu Santo y el pensamiento anterior perfecto, pues a través de ella había nacido. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar, y el Espíritu invisible accedió. Bien, vamos a dejarlo allí, porque aquí comienza entonces el vástago a constituirse como el Dios producido por sí mismo, según lo mencionado en el mismo libro. Entonces, hay una acción que es referida en el capítulo 4, que es la que determina el surgimiento o nacimiento del vástago, y es la penetración del Padre con el Espíritu invisible y Bárbelo, ¿no?
luz brillante y pura que rodea al espíritu invisible, y Bárbelo concilió. Esa fue la acción por la cual se produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. ¿Sí? Lo que surgió de la unidad del Padre y Bárbelo, o ella, este rayo de luz era el vástago. Entonces surge el vástago único del Padre común que había salido. Entonces, cuando hablamos del Padre común, ¿cuál es? Él y ella. Eso se llama el Padre común. Padre común. Ok. La primera humanidad que había salido. Y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. Esto cuando me imagino que el libro secreto de Juan lo repite una y otra vez para que quede claridad. Dice el vástago único. En el principio eran estas tres fuerzas, él, ella y el vástago. Esto, pienso yo, no sé qué opina la mesa de trabajo y los oyentes, porque ustedes recuerdan que hay una historia para referir el origen de Lucifer. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Sí, claro. Que él andaba por allá con Dios. Sí, Un ángel de luz. Un ángel de luz por allá, al ladito de Dios. Y lo que aquí se está diciendo que hasta el momento en que estamos nosotros narrando, esto es luz pura. Y cuando el libro secreto habla del único vástago, es decir, que contiene, o sea, el vástago hereda las fuerzas de él y ella, en él comienza la creación. Este es el principio, y quiero que grabemos muy bien esta definición. Este es el principio original. Y cuando hablamos del principio original, lo que queremos resaltar es que aquí no existe ninguna tinieblas, ni ninguno que después se quiso llamar Lucifer y después que se quiso ir para allá y formar su rancho aparte. Aquí es luz pura y bendita. Cuando hablo de luz pura y bendita, no estoy hablando de religión, estoy hablando de la pureza, ¿sí? De la magnificencia, del poder que en este instante, bueno, esto es un instante que no es contado por mente humana, ¿no? Ni por reloj, ni calendario alguno. Estamos hablando de la preexistencia del todo en el principio original. Y luego, este vástago, para llegar a conformarse como el Dios producido por sí mismo, comienzan otras acciones. Sí. Bueno, seguimos con el comienzo de estas nuevas acciones. Cuando el espíritu excedió, apareció la mente y se puso... No, me volé algo. Si el vástago pidió que se le diera la mente como compañera con la cual trabajar, y el espíritu invisible accedió. Ahora sí. Cuando el espíritu accedió, Que es el apareció Padre, la mente, ¿no? Y se puso al lado de Cristo. Y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Ok, entonces aparece otro término. Cristo. Primero fue vástago. Ahora es Y Cristo. luego fue Cristo. Ahora, ¿de cuándo fue el momento? ¿Cuáles fueron las condiciones donde aparece el Cristo? ¿Se han notado eso en la narración? Dice, el vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar. Y el espíritu invisible, que es el Bárbelo y el Padre, ¿no? Accedió. Cuando el espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado del Cristo. Ok. O sea, el Cristo es el vástago junto con la mente. Ahí se forma el Cristo. Ahí se forma el Cristo. Y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Todos estos seres, empero, nacieron en silencio. Entonces ya la mente, que contiene el poder del espíritu, que es el Padre común, comienza un proceso de crear. Yo agregaría también que A ver. el Cristo como fuerza del vástago surge porque dice que primero es el vástago, él pide que se le diera mente como compañera con la cual trabajar. Entonces, ¿a quién le pide la mente? Pues a las dos fuerzas Al espíritu de las invisible. cuales, exacto, Claro. de las que él salió. Entonces, una vez se le da esa mente, pero recordemos que la mente como condición donde contenería las memorias originales de las leyes de las que fue creado. O sea, es decir, en el momento que el vástago contiene las dos fuerzas anteriores, sus leyes, en ese momento aparece el Cristo. Ok. Es decir, que cuando él comienza a ser ungido, exacto, de la luz pura, comienza a heredar las leyes las y fuerzas leyes del Padre y espíritu Bárbelo. invisible, que es el Padre común. Inmediatamente se forja, se constituye el Cristo. Exacto. Bien, entonces eso es muy importante porque, estimados oyentes, hay algo, y televidentes, porque nos están viendo, hay algo que al final es lo más interesante, y es que estos conocimientos puedan trasladarse a hoy. Sí. Porque si no esto es una clase de historia de lo que pasó por allá. Pero lo interesante es que
cuando estamos estudiando el principio original, cuando estamos estudiando cómo ocurrió, y de hecho aquí nos vamos a quedar cortos en ciertas partes, y esto invitamos a los oyentes que también profundicen, y es que todos estos principios se van a trasladar, por ejemplo, en la constitución y conformación de mi Cristo interior. Sí. O sea, la misma ley que desde el principio original se dio, se gestó para que se diera el Cristo, en este caso del que estoy hablando, es la misma ley en la dimensión mía, acá terrestre, que tendrá que ocurrir para que se dé. Claro, Claro, la formación del Cristo es el mismo arquetipo, sino que se manifiesta en las diferentes dimensiones. El nosotros empezar a tener esa cercanía con esta información, que es el origen perfecto, eso a nosotros nos va a dar un impulso para empezar a forjar nuestro Cristo, porque no es lo mismo pensar en este Dios del Antiguo Testamento a pensar y a sentir la descripción, por ejemplo, que encontramos del Padre Altísimo en el libro secreto. Y quiero graficarlo de la siguiente manera, lo que acabamos de decir. La mente deseaba crear algo mediante el verbo del Espíritu invisible. La voluntad se hizo realidad y apareció con la mente, mientras la luz la glorificaba. El verbo siguió a la voluntad, pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el verbo. La vida eterna, voluntad, mente y conocimiento anterior se unieron y glorificaron al Espíritu invisible. Es decir, que el vástago, al contener toda la herencia del Padre común, es decir, del Espíritu y del Padre, inmediatamente se forma o se conforma como Cristo. Y al conformarse como Cristo, a través de la voluntad y del verbo, que es el principio de toda la creación, entonces se constituye como el Dios producido por sí mismo. Sí, porque se forja, se faculta, se unge de esas leyes, y al ungirse de esas leyes aparece el Cristo como condición, como ley en el vástago, y a través de esa fuerza Cristo es que la creación surge, se expande. Bien, entonces voy a traerlo acá para que lo que quería hacer era leer esto para graficarlo en la dimensión nuestra. A nosotros se nos dan las condiciones de cuerpo, espíritu y alma. A nosotros se nos dan las condiciones del principio original. Por ejemplo, yo contengo la fuerza a él y me complemento con la fuerza a ella, que no solamente es externa a mí, sino que también está contenida dentro de mí. Tengo una mente, ¿verdad? Y si esa mente yo la sujeto a las leyes del espíritu, que la primera es la perfección, es decir, si yo limpio mi mente, purifico mi mente, significa que voy a trabajar en la conformación de mi Cristo interior. Y esa conformación del Cristo interior es lo que aparece ahí más adelante, dice, el Dios producido por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo soy, mental, espiritualmente, y las condiciones que tiene mi cuerpo, yo mismo las he producido. ¿Sí? Entonces, fíjate que desde allá arriba dice, el Dios producido por sí mismo. Pero cuando hablamos acá abajo, quiere decir que yo también me voy creando a mí mismo, en mi condición espiritual, en mi condición mental y sobre todo en mi condición del Cristo. O sea, ¿quién va a forjar el Cristo en mí? Pues más nadie, yo mismo. Nosotros mismos, claro. Yo mismo, exactamente. El Dios producido por sí mismo. Entonces sí es profético y sí tiene divinidad lo que estamos hablando. A ver, no, claro que sí. Totalmente, Pues, porque es tiene que una a medida que se va desmenuzando la información y se adapta a lo que estamos viviendo ahora como humanidad, ¿sí? Es la invitación a la transformación. Por lo tanto, pues cuando yo leo el aporte que di inicialmente de que pues, el apócrifo carecía de divinidad, no fue inspirado y no tuvo un sustento de tipo profético. Porque no lo había escrito un profeta. Lo acabamos de derrumbar. Claro. Ahora, llama la atención lo que tú acabas de decir, porque si bien estamos estudiando un conocimiento que nos podría hacer comprender la majestuosidad del Padre Altísimo, conocer más de Él, del Santo Espíritu, de todo esto, al final de todos estos conocimientos, el objetivo es lo que tú dijiste, es decir, la transformación, crear el Cristo. Exactamente. Es decir, los conocimientos espirituales que se otorgaron, al final, lo que buscan en la humanidad es que llegue a la condición de esa humanidad perfecta. Y para eso hay que atravesar un proceso de transformación. No fueron entregados para más nada. ¿Sí? No para hacernos ricos, no hacernos poderosos, no hacernos sabiondos, no hacernos manipuladores, sino que estos conocimientos nos ayuden a transformarnos. Bueno, yo
bueno, el tiempo es implacable, ¿no? Yo creo que nos va a tocar hacer tres programas. Definitivamente. Tocó. Sí. Entonces, Tocó. lo que propongo es que dejemos planteado el segundo programa, porque en el segundo programa vamos a entrar a desarrollar la revelación de las humanidades posteriores al vástago, y dentro de eso el libro secreto de Juan nos revela dónde surgió la desviación, o lo que llamamos aquí en el planeta la oscuridad, la maldad. En qué punto de la creación se desprendió esa fuerza negativa, y eso es de lo que estaremos hablando en el segundo capítulo, que va a estar muy Buenísimo. bueno. Sí, señor. Entonces voy a plantear digamos que el desarrollo inicial de las humanidades, para dejarlo hasta ahí, como para tener más o menos una introducción al segundo tema, al segundo programa. Esto está en el capítulo 5 del libro secreto de Juan. Por la gracia del Espíritu llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo, que ya Es el Cristo. lo explicaron. Vástago Cristo. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Este es el capítulo 5, ¿no? Sí, que en el próximo programa lo vamos a ampliar. Solo quiero dejar plasmadas las humanidades. La gracia mora en el reino eterno de la estrella Armosel, es la primera estrella, que es el primer ángel. Estos 3 reinos están también allí: gracia, verdad y forma. La segunda estrella es Oroyel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: pensamiento posterior, percepción y memoria. Y la tercera estrella es Dabeitai y ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: comprensión, amor e idea. El cuarto reino eterno ha sido instalado para la cuarta estrella, Elelet. Estos 3 reinos están también allí: perfección, paz y Sofía. Estas son las 4 estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo, y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago. Los 12 reinos pertenecen al vástago producido por sí mismo, y por ende todo fue establecido por la voluntad del Espíritu Santo a través del producido por sí mismo. O sea, el vástago, el Cristo. Vástago, así es. A través del vástago fueron producidas estas 4 estrellas o 4 edades, donde habitaron las 4 primeras humanidades, que vamos a estar desarrollando ampliamente con sus reinos y el proceso de desviación en el segundo capítulo de este. Entonces, ¿quién fue el creador o el que produjo las siguientes humanidades? El Cristo. El Cristo. ¿Sí? Es decir, que el Cristo, el vástago, se constituye como el creador porque contiene en él las fuerzas de la primera humanidad. Me refiero al espíritu invisible ya. Claro, cuando hablamos, estamos relatando sobre las 3 fuerzas: Padre, Bárbelo y el vástago. Evidentemente, en el tiempo que esto se sucedió en la creación, ahí todavía no estamos hablando de planetas, de soles. A eso no existía aún. Cuando ya el libro secreto de Juan habla del vástago, que es el Dios producido por sí mismo, y dice que pidió mente y a ella se sumó la voluntad, y que creó todo a través del verbo, mediante el verbo. De ese punto en adelante es donde la creación como tal se expande. Exacto. Sí. Ahí inicia y arrancan esas 3 fuerzas. Cuando hablamos de las 3 fuerzas, no hay todavía creación. Esa es preexistencia. Es preexistencia, exacto. Son las fuerzas o el arquetipo con el cual la creación se expandiría. Entonces, ya cuando el libro secreto de Juan empieza a hablar de las humanidades, ahí sí es donde la creación arranca como tal. Claro, con las leyes del Santo Espíritu. Con las leyes, las leyes originales de esas 3 fuerzas. Excelente. Bien, ahí está entonces, amigos oyentes. Hoy desarrollamos primero de dónde surgió el libro. Bueno, lo encontraron en Nag Hammadi, y también entendimos con todo esto por qué no lo canonizaron, por qué no está metido en el texto llamado Biblia. Y también entendimos cómo fue que Juan le llegó esa revelación. Juan estaba todo dudoso porque un judío le llegó a azararlo, ¿no? Lo azaró, diciéndole: oye, te apartaste de nuestras leyes. Ahora, ¿cuántos de los oyentes no están metidos en este problema también? Muchos. Eso te pasa por estar escuchando Descubriendo. Aquí mismo en el chat hay un conflicto todavía sobre la Tierra plana, si no es plana, en fin. A ver. Sí, muchas dudas y preguntas. Bueno, pero eso no lo vamos a tocar en la Tierra plana ahora, ¿no? Oh, pues ya para la Tierra plana hay videos. Salim en su canal de YouTube tiene un video referente
a ese Hicimos tema un programa radial. Y también hicimos un programa radial. Sí, de eso nos hemos referido. Yo pienso que vamos a tener que hacer otro programa de la Tierra plana. Sí. Sí, porque Recargado. todavía hay, exacto, recargado. Pero bueno, eso será ya Sí. a un futuro próximo. Sí. Bueno, amigos oyentes, vamos con más saludos de nuestros oyentes. Para ir cerrando ya. Y es importante también de pronto alguna inquietud, alguna pregunta en el chat para que los oyentes se manifiesten por acá. Tenemos saludando, dice Alex Cruz, Neil, ¿te das cuenta que tienes 120 viendo en YouTube y siempre entre 30 y 40 en Facebook? Claro, es mejor por YouTube. Deberíamos quedarnos en YouTube. Deberíamos ¿no? quedarnos en YouTube. Así que Bueno. YouTube, aguántenos. Después nos habla Eric, que está en Uruguay, un venezolano que está viviendo en Uruguay. Un fuerte abrazo para él. También nos dice, bien, ¿quién más nos saluda allí en el Facebook? Yesid, no, en el Facebook, no, en el YouTube, perdón. Yesid Sala dice, saludos desde Yopal Casanare. Nos saludan también desde Aruba, dice Faustino Ramos, excelente programa, un saludo cordial de un venezolano desde Colombia. Will Méndez, buenas noches, saludos de Trujillo, Perú. Carlos Yance, saludos de Galapa. Carlos Yance, un amigo muy cercano, también investigador con conocimiento, y nos hemos vuelto a encontrar y está ahí conectado. Un fuerte abrazo para Carlos Yance. Nos saludaron también en el YouTube del canal Cosmovisión 7 desde Alemania, hombre, de Alemania nos están escuchando. Claro. Sí, un canal de investigativo también estuve viendo, tiene más de 12,000 suscriptores. Y están conectados. Y están conectados. Un fuerte abrazo para ellos. Un fuerte abrazo para ellos. También saludamos a la gente de Radio Miami Color, sí, que retransmiten nuestra señal a través de radiomiamicolor.com en los Estados Unidos, en Miami. Saludos para nuestros colegas allá en Norteamérica. También dice Francisco Montaño, me gusta esta conferencia, sigan difundiendo este mensaje, por supuesto. Valmuro Hernández dice, desde Olimpia nos reporta sintonía. También Cristian Vera, buen programa, saludos desde Paraguay. María Montoya, hola, saludos desde Cali, Colombia. En fin, hay muchos. Alfredo Amaranto nos saluda desde Bogotá. En fin. Bien, tenemos oyentes en toda América Latina. Realmente esto nos alegra mucho, nos complace mucho y nos invita a seguir comprometidos con todos ustedes, nuestros oyentes fieles, nuestros seguidores en el canal YouTube, que ya hay varios videos que pueden observar. Hemos colocado, amigos oyentes, como venimos transmitiendo unas conferencias, unas videoconferencias del programa investigativo o del material investigativo que Descubriendo ha venido acumulando. Pasamos entregando los sábados a las 5 de la tarde, hora de Colombia. También, estimados oyentes, invitarles al canal de un oyente aliado a nosotros. El canal Despierta es el Tiempo. Ahí podrán ver todos los programas hechos aquí en la mesa de trabajo de Descubriendo. Y muy buen trabajo en ediciones, apoyados con imágenes. Un saludo para William Matamoros y toda su familia que está vinculado en este tema audiovisual con Descubriendo. Un fuerte abrazo. Y también, amigos oyentes, recuerden que pueden descargar los programas anteriores en descubriendo.com.co en la sección de audios, también en audios de programa, en videoprogramas, en videos. Bueno, hay una cantidad de material que le puede servir a usted. Si de pronto se está haciendo preguntas, entra allí y ahí hay una cantidad de temas que hemos tocado. Nos vamos a hacer la conclusión de la primera parte de este programa. Vamos a regresar el próximo viernes a las 7:30 para hacer la segunda parte. Ya nos vamos con 3, definitivamente. Sí. Juan Manuel. Bueno, esperamos que este programa haya sido una excelente introducción. Sabemos que van a haber muchas preguntas, por aquí en el chat estamos viendo, pero bueno, vamos a enfocarnos o vamos a tratar de enfocarnos en cada tema para procurar dar un poco la visión de la mesa de trabajo. No quiere decir que sea una verdad absoluta, sino más bien complementar cada una de sus investigaciones. Salín. Sí, no, agradecerles a todos por la sintonía, tanto por audio como por video. Muchas personas conectadas que nos han enviado saludos. Realmente estamos muy agradecidos porque esto es lo que nos motiva a seguir compartiendo estas informaciones. Invitarlos pues a que pues reflexionen, ¿no? Y procesen la información entregada el día de hoy, que estudien ese libro secreto de Juan. Por capítulo, vamos por despacito. Vamos por capítulos, ¿no? Llegamos hasta el capítulo 5. O sea que el próximo desarrollaremos 5 más y luego ya al final 5 más y acabaremos con los 15.
Entonces, nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes 7 de diciembre, como un oyente nos ponía ahí, que ojalá pues, hiciéramos el programa el 7 de diciembre y así será. Así que, bueno, estaremos en la Este próximo sintonía. es 7, ¿no? Sí, Ah, estaremos bueno. en la sintonía y bueno, un fuerte abrazo. Con para velitas todos. y todo. Sí, No hay Con problema. velitas y todo. No hay problema, ponemos una velita. Bueno, Daniel. yo sinceramente sí, se los transmito a todos ustedes y a todos los oyentes. Me siento muy contento porque no me había dado cuenta tanta gente que nos escucha y que nos ve. Sí, Bueno, claro, porque está llegando. por eso, pero o sea, es algo que O sea, yo tú no- llegaste al programa porque pensabas que aquí no nos escuchaba nadie. algo así. Estás tratando de decir eso. Algo así. Bueno, tengo algo también para aportar antes A de ver, cerrar. No vayas aparte de eso. no vayas a cortar, por favor. Me llama la atención y me atrae mucho cuando narrábamos cómo se concibió el vástago. ¿Sí? Luz pura, en total paz y tranquilidad. Y hay algo que es en el silencio Ujú. y en la quietud. A los que quieren ser papás o los que son papás, o sea, ¿qué tanto vamos a crear nuestros vástagos de esa forma? O sea, es la invitación a reflexionar y a buscar en nuestras parejas ese principio original de Exactamente. creación. Muy bien. Eso que acaba de decir es lo que al final queremos de este programa. Que se trasladen esos principios de ley de antes de que nosotros fuéramos a lo que hoy somos. Exactamente. Eso es clave. Bueno, amigos oyentes, muy contentos nos encontramos porque hemos podido cumplir esta primera parte del programa con los 5 primeros capítulos del libro secreto de Juan, las revelaciones de este libro. Los invitamos a que nos acompañen el próximo viernes con 5 capítulos más y el próximo viernes más encima con los 5 capítulos finales. Recuerden que este diferido lo podrán escuchar el martes a las 9 de la noche aquí en rcpc.co o también pueden verlo porque queda montado, queda allí fijo en el canal de Descubriendo en YouTube. Si no se han suscrito, hombre, están perdiendo el tiempo. Ahí denle suscribir y no solamente suscribir, Y campanita. sí, clic a la campanita para que cuando comencemos a transmitir en vivo o colguemos un nuevo video, le llegue la notificación y usted no se pierda de lo que estamos haciendo y entregándoles. Un fuerte abrazo de corazón. También saludamos a Darío Buitrago, que reportó sintonía muy temprano. Y regresamos el martes aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta luego.